En el país, en la zona central, incluso en la costa. Estamos con el climatólogo de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, para profundizar y conocer más lo que está ocurriendo. Raúl, ¿cómo te va? Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Mira, si bien el verano siempre trae calor, da la impresión que este verano ha sido particularmente caluroso, intenso, con muchos más días consecutivos de temperaturas sobre 30 y con una llamativa alza de temperatura en el borde costero. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Bueno, no es sorpresivo que sea otro verano abrasador, porque bueno, eso es una de las consecuencias del calentamiento global, que empuja el termómetro promedio al alza, haciendo que sean más frecuentes, sobre todo los periodos de altas temperaturas. Fíjate que nosotros llevamos solamente en Santiago, en lo que va corrido del verano, 3 olas de calor. Estos días que hemos tenido altas temperaturas, afortunadamente no han sido suficientemente altas para ser consideradas una ola de calor, pero son, como tú bien dices, días con temperaturas muy por encima de los 30 grados, que era la temperatura que en esta época era considerada normal. Así que bueno, desgraciadamente, mientras no detengamos el calentamiento global, vamos a tener veranos como este de manera cada vez más frecuente. Sí, cada vez más frecuente. Estuve revisando algunas publicaciones, algunas personas, ¿verdad?, que están compartiendo datos por las redes sociales que estudian estas materias también, y hablaban de una suerte de poza cálida que estaría elevando las Ujú, temperaturas en nuestro borde costero. Y eso ujú. ha sido notorio, ¿ah? Para la gente que incluso habitualmente va al litoral central, por ejemplo, que el agua se percibe un poquito más cálida. Algunos relacionan la Ajá, presencia y la llegada de harta medusa y otro tipo de sí. especies más ligadas a las aguas temperadas. ¿Cómo es este fenómeno? Bueno, en verdad, frente a las costas de prácticamente todo Chile, la temperatura superficial del Pacífico está significativamente por encima de valores típicos. Pero más que eso sea una causa de algo, eso más bien es una consecuencia de algo que tú dijiste al inicio de la conversación, que en las costas hemos tenido temperaturas muy altas durante los últimos días, durante las últimas semanas. Este verano ha sido caluroso, particularmente en las costas. ¿Y por qué se ha percibido como caluroso en las costas? Porque ha estado muchos días despejado. Cuando está despejado llega mucha radiación solar que hace que el día en la costa sea caluroso, pero también esa radiación solar incidiendo sobre la superficie del océano lo calienta. Entonces esa suerte de poza cálida de la que se ha hablado en redes sociales es más bien una consecuencia del hecho de que el verano ha sido cálido y ha habido muchos días despejados. Cuando los días están despejados, la superficie del mar tiene la tendencia a calentarse. Pero no hay que confundir ese calentamiento de la temperatura superficial de las costas frente a Chile con, por ejemplo, otros calentamientos, otros enfriamientos en la temperatura superficial del Pacífico tropical. Te fijas, varios kilómetros, varios miles de kilómetros al norte, cuando la temperatura superficial del mar frente a las costas de Perú y Ecuador cambia, eso tiene consecuencias no solamente en el clima de allá, no solamente en el clima de Chile, sino consecuencias en el clima global. ¿Te fijas? Pero son cosas diferentes. Para nosotros, cuando el mar está más caliente o más frío, eso más bien es un rebote de lo que está pasando en la atmósfera. Como te digo, hemos tenido un verano muy caluroso, y no solamente se calienta el suelo, se calienta también la superficie del océano, porque hemos tenido también muchos días despejados. Eso no pasa todos los veranos, no todos los veranos tenemos tantos días despejados en las costas, tantos días en el mar chileno despejados. ¿Te fijas? Este ha sido un verano particular, interesante, con algunos eventos extremos, muy caluroso, pero afortunadamente no tan caluroso como por ejemplo en enero 2017, que fue el enero más cálido jamás registrado, o el febrero 2023, que fue el febrero más cálido jamás registrado. Es decir, enero fue caluroso, febrero está siendo caluroso, pero afortunadamente, a pesar del tremendo calor, no han sido veranos récord, ¿te fijas? Claro, se entiende súper, pero me llama la atención una palabra que usaste. Interesante lo que está pasando. Y por eso, bueno, era importante para nosotros tenerte en este análisis, porque tú sabes mucho el tema. Entiendo lo del alza de temperaturas del mar superficial, ¿sí? La reiteración de días despejados, que normalmente en nuestra costa es más variable. Incluso nos ha tocado febreros que la vaguada costera está todos los días, la pobre gente que va de vacaciones está con llovizna, reclama. Esta vez ha sido completamente distinto. Cuando en la playa hay 21 grados ya se siente caluroso. Pero hoy día, por Sí, ejemplo, para Valparaíso hay entre 25 y 27. sí. ¿A qué crees que se debe
este interesante cambio, esta permanencia de los días despejados en la costa que explicaría este calor inusual, para el borde costero? Bueno, a veces pasa, coinciden esta larga lista de días consecutivos despejados cuando en el Pacífico tropical, pero más arriba de las costas chilenas, frente a las costas de Perú y Ecuador, está la Niña. Entonces, viste, la Niña tiene varios efectos a nivel local. Nosotros como que conocemos mucho a la Niña durante el invierno porque nos roba precipitaciones, pero durante el verano la Niña tiene varios efectos y uno de esos efectos es aumentar el número de días despejados en ciertas zonas del país, lo que puede hacer que se caliente la superficie del océano, ¿te fijas? Igual los días son despejados, pero la niña también tiene un efecto moderador sobre las temperaturas. Por eso te decía que este verano ha sido muy caluroso por el calentamiento global, pero no va a ser récord, porque la niña es un enfriamiento en el Pacífico tropical frente a las costas de Perú y Ecuador. Probablemente nos haya echado una mano para que este verano no haya sido lo malo que pudo ser. Por otro lado, también es posible que ese calentamiento en el Pacífico tropical, que ya está remitiendo, la niña está desapareciendo rápidamente, dando paso al niño, esté de alguna manera relacionado con la sucesión de días despejados que hemos tenido, ¿te fijas? En las costas, frente a las costas de Chile y Ecuador. Pero otra vez, esa gran poza cálida que tenemos frente a las costas, más es una consecuencia que una causa de cosas. Sí podría ser que si persiste durante el invierno, empeore las consecuencias de, por ejemplo, un río atmosférico, una tormenta, un sistema frontal. Vamos a ver cómo evoluciona eso. Pero estos cambios en la temperatura frente a las costas de Chile son más bien una consecuencia de que el verano ha sido muy caluroso, más caluroso de hecho de lo que esperábamos, porque pensábamos que la niña tal vez iba a moderar más las temperaturas, pero como te digo, si no hubiésemos tenido la niña, el verano hubiese sido todavía peor, comparable con el 2017, comparable con el 2023. Fíjate que un indicador bueno, los que les interesan este tema, es que tienen que seguir para saber si el verano fue muy caluroso, no solo la temperatura, sino también la superficie quemada por los incendios forestales. Los incendios del 2017 ocurrieron en el enero más cálido jamás registrado, los mega incendios del 2023 ocurrieron en el febrero más cálido jamás registrado. Cuando tienes un verano realmente récord, no puedes controlar la propagación de los fuegos y se queman no las 60.000, 70.000 hectáreas que se han quemado este año, que eso es muchísimo, pero en el 2023 se nos quemaron 550.000, perdón, en el 2023 se nos quemaron 470.000 y en el 2017 se nos quemaron más de 500.000 hectáreas, ¿te fijas? Entonces, la moraleja es que este verano ha sido extremadamente caluroso, pero no récord, ¿te fijas? Vamos a ver cómo viene el otoño y el invierno. Claro, no récord en general, pero no es récord para el litoral, por ejemplo. Yo no me acuerdo, no me acuerdo de tantos días sobre 23 grados en el borde costero. Ese es un buen punto. Mira, no me voy a casar con un análisis porque no he analizado la tendencia de lo que ha pasado durante todo el verano. Usualmente como que esperábamos a ver cómo termina el verano. Sí, es verdad que hemos tenido una sucesión de días cálidos, pero al menos incluso los eventos de alta temperatura que hemos tenido en el litoral no son comparables, di tú, con el evento de temperaturas extraordinarias que tuvimos en el mismo litoral, en el mismo Viña del Mar y Valparaíso, en febrero del 2024. O sea, no hace tanto, hace exactamente 2 años, cuando mientras en la capital teníamos 5 días consecutivos con temperaturas superiores a los 35 grados, en el litoral teníamos temperaturas muy superiores a los 30 grados con vientos extraordinariamente intensos. Ese febrero de 2024 es recordado no por esos récords de temperatura, sino por las más de 100 víctimas fatales que tuvimos, porque cuando alguien, en este caso están identificados afortunadamente quienes iniciaron ese incendio, cuando alguien incendia por accidente o por dolo, inicia un incendio en esas condiciones, bueno, da lo mismo el heroísmo de bomberos y brigadistas, es imposible parar el fuego. Entonces, hemos tenido eventos intensos, muchos días consecutivos, pero afortunadamente las temperaturas y los vientos han sido algo menos intensos que los que tuvimos en el 2024 en esa misma zona del país. Pero sí hemos tenido, por ejemplo, la situación que tuvimos en enero, en Concepción, cerca de Concepción, también en la zona costera, altas temperaturas, vientos muy intensos, te fijas, que también mató desgraciadamente casi 2 docenas de personas. Hemos tenido eventos, pero no de la magnitud de los 2024, por eso tenemos menos víctimas fatales este año, y no tan intensos y tan persistentes como los que tuvimos en febrero de 2023 o enero de 2017, porque, ¿cómo sabemos eso? No solamente por el termómetro, sino por el área quemada, ¿te fijas? Si hubiésemos tenido un febrero tan malo como el febrero del 2023, no tendríamos las 70.000 hectáreas que tenemos quemadas hasta la fecha este verano, tendríamos tal vez
3 o 4 veces más. Y eso, como te digo, no tiene que ver con el heroísmo, con la planificación, Claro. sino que cuando las temperaturas son altas, simplemente no se puede hacer nada para parar un incendio. Sí. A ver, cuando tenemos un mar cálido, y tú nos has explicado que en ocasiones anteriores basta que la temperatura suba 1 grado o tal vez Sí, 0,5 y esto ya sí, genera cambios que a veces no son tan perceptibles, pero que provocan variaciones notorias en el clima de una zona sí. determinada. ¿Nosotros podríamos ya comenzar a hablar de un cambio en la situación climática chilena por el alza de temperatura? Te lo pregunto porque estamos Sí, viendo lluvias súper anómalas en verano. A ver, no es raro, ¿ah? No es sí. raro que llueva en verano. Hemos No, tenido depende de la eventos, zona, ¿no? Depende pero de más la zona. puntuales. Pero ahora estamos, por ejemplo, con estos núcleos fríos en altura, que son las lluvias Sí, cordilleranas, mucho más frecuentes, ¿no? sí, Fuera de estación sí, invernal. Como que se puso sí. más tropical Chile. No sé si tropical, pero Ya, tú dijiste algo que está confirmado por las estadísticas de la Dirección Meteorológica de Chile. Hoy los veranos tienen más días de bajas segregadas que en el pasado. Y no estamos hablando de un aumento pequeño. Al menos un 20% ha aumentado el número de días de verano con bajas segregadas en la zona central de Chile. Es verdad que nosotros siempre tenemos bajas segregadas. Pueden tener hasta una docena de bajas segregadas en un año. Eso es normal. Lo que no es normal es que las bajas segregadas primero, sean tan frecuentes en verano, y segundo, y eso es lo que llamó la atención este verano en particular, que las precipitaciones asociadas a esas bajas segregadas se den en los valles. Usualmente las precipitaciones en las bajas segregadas se dan en la cordillera o precordillera. Nosotros en la ciudad en general ni nos enteramos cuando hay esas precipitaciones, pero a veces nos enteramos de manera indirecta. Por ejemplo, tú seguramente has tenido que reportar en años previos cuando la sanitaria tiene que cortar el abastecimiento de agua a parte del Gran Santiago por aumento en la turbidez del río Maipo. claro. ¿Por qué aumenta de pronto la turbidez del río Maipo? Porque hubo precipitaciones usualmente asociadas a una baja segregada en la cordillera. En los valles ni nos enteramos, pero cayó lluvia en la cordillera. Como es el verano, siempre va a llover, no va a nevar, y esa lluvia en el verano arrastra mucho sedimento que aumenta la turbidez del río Maipo, y eso hace que nos corte el agua. Eso viene pasando de manera cada vez más frecuente. Por eso es que la sanitaria, para evitar molestarnos a sus usuarios, construyó esas grandes pozas de almacenamiento en PIR, que te fijas, que se usan cuando aumenta la turbidez del río Maipo. Por eso es que ya como que dejó de ser noticia los cortes de agua en el verano, producto de las bajas segregadas. Pero este año pasó algo interesante también, te fijas, que afortunadamente no fue tan trágico. Estas inundaciones repentinas asociadas a una baja segregada que en vez de descargar precipitaciones en la cordillera, las descargó en algunas comunas de la capital. Te fijas, otro fenómeno interesante. ¿Es posible que ese fenómeno se repita? Sí. ¿Por qué? Porque las bajas segregadas están aumentando. Si tienes más bajas segregadas, alguna te va a tocar, te Claro. fijas, en los valles. ¿Y eso Así tiene que ver con el que aumento sí, de son fenómenos. temperatura del océano? ¿Tenemos más evaporación? No, sí y no, pero no de esta fosa cálida que estamos conversando. Eso es un ¿Ya? fenómeno que puede persistir o puede desaparecer en las próximas semanas tan rápido como comenzó, ¿te fijas? O sea, basta con que desaparezca el sol, lleguen las nubes un poco y esa cuestión desaparece. Así que no tanto eso, pero digamos que el calentamiento global de la atmósfera y el océano en general, ¿te fijas?, está haciendo que las precipitaciones a nivel global vayan al alza. ¿Te fijas? Para nosotros el cambio climático, cada vez que hablamos del cambio climático, nosotros lo asociamos a la sequía, porque a nosotros en Chile central el cambio climático nos roba precipitaciones en el invierno, pero en el verano la historia es diferente. Es probable que este aumento de bajas segregadas, este aumento de precipitaciones en verano en la zona central estén relacionadas con el calentamiento global. ¿Te fijas? Entonces es como interesante que el calentamiento global te roba precipitaciones en invierno y te regala algunas precipitaciones en el verano, que no cambian el total de precipitaciones al año. En este evento de precipitaciones que tuvimos en Maipú cayeron algunas decenas de milímetros, pero en Santiago Centro cayeron 4 milímetros o menos. ¿Te fijas? No va a cambiar las condiciones al final del año, pero esas precipitaciones en cortos periodos, en zonas, incluso cuando son en zonas pequeñas, pueden tener consecuencias catastróficas. Afortunadamente en este caso no fue, pero es, digamos, un avance, un adelanto de cómo va a ser el clima del futuro en Chile. Si ya estamos viendo el clima del futuro, pero va a ser lo mismo, pero peor. Claro. Y finalmente, Raúl, los temas de los que hemos estado hablando, estas variaciones, ¿hay datos que permitan proyectar cómo se viene la mano en nuestro otoño-invierno? Te lo pregunto porque, bueno, lo Sí, dijiste al pasar al inicio,
probablemente podríamos tener más ríos atmosféricos, que son estas lluvias tremendas que generan harta inundación. ¿Cómo ven los próximos meses en nuestro país? Bueno, comenzamos con la niña, ¿te fijas? La niña es este enfriamiento en el Pacífico tropical, que a nosotros hace que los inviernos sean relativamente secos. Ya, una buena noticia para sobre todo la gente que se dedica a la agricultura es que este invierno no debería ser hiperárido porque la niña está remitiendo y se espera que desaparezca la niña en las próximas semanas, o sea, tiene las semanas contadas la niña. Esa es la buena. Eso significa que las precipitaciones este año no debería ser hiperárido. La mala noticia es que también se prevé en los próximos meses el desarrollo del niño. El niño usualmente, los años del niño, son de abundantes precipitaciones. Ahora uno dice, bueno, qué bueno, va a ser un año lluvioso. Sí, pero algo que tú también dijiste, en los últimos años, en años del niño, se han registrado también precipitaciones demasiado intensas. Siempre es bueno que llueva, ¿te fijas? Sí. Pero ojalá que no llueva todo en un solo día. Desgraciadamente ese ha sido el caso. En el 2023 y 2024 que tuvimos el niño, tuvimos inundaciones graves en la zona centro-sur de Chile, ¿te fijas? Incluido aluviones, pérdida de vidas humanas y pérdidas materiales bastante significativas. Entonces vamos a ver cómo nos va, ¿te fijas? Pero para nosotros sería ideal que el Pacífico tropical volviera a condiciones neutras, se llama. Es decir, no estuviera ni cálido, niño, ni frío, la niña. Desgraciadamente, como te digo, lo que se prevé este año es una transición rápida al niño, ¿te fijas? La buena es que no debería haber sequía demasiado intensa, ¿te fijas? Pero la mala es que el riesgo de tener precipitaciones muy intensas en la segunda parte del invierno aumenta. Así que tener cuidado en la segunda parte del año, la segunda parte del invierno, con potenciales inundaciones, lluvias importantes en la zona centro y centro-sur. Vamos a ver. Vamos a ver, ojalá que no sea así, que todo sea, digamos, llevadero en la temporada otoño-invierno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buen día. Igual, nos vemos. Chao. Chao. 9 de la mañana con 20 minutos. El Cerna